anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es inagotable la gracia de nuestro Dios para todos nosotros, y su paciencia ha sido manifestada en todo tiempo para que el hombre proceda al arrepentimiento. Todos nosotros que ya estamos ahora en esta dimensión, le seguimos agradeciendo a Dios porque cuántas oportunidades nos dio y aprovechamos una de ellas. Y por eso seguimos predicando la palabra para que todos puedan aprovechar esta oportunidad cuando les llegue. Amén. Dios les bendiga rica y abundantemente a todos ustedes. Es un privilegio compartir la palabra a través de la Gran Comisión y el canal El Libertador. Gracias por estar compartiendo los mensajes. No se olvide de suscribirse. Bueno, vamos a hablar al final de esto. Vamos a orar para que la palabra de nuestro buen Dios nos venga a enriquecer, fortalecer, consolar y sobre todo ser transformados a la imagen de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo te agradecemos, mi Dios, por la palabra. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, conoces sus vidas. Te pido, mi Dios, que esa palabra sea apreciada, atesorada en el corazón de mis hermanos, poniéndola por obra, para que esta palabra cambie y transforme la manera de vivir de mis hermanos. Declarando, mi Dios, que somos necesitados de derribar estructuras de pensamiento, esas fortalezas. En el nombre de Cristo venimos declarando que así será para la gloria de tu santísimo nombre. Gracias te damos, mi Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Bien, amados hermanos, quiero compartir un mensaje. Lo vamos a compartir en dos partes. Esta primera parte se llama Derribando el ego del hombre natural. Y realmente vemos a la luz de la palabra sobre la transición que tiene que tener el hombre natural al hombre espiritual. La Biblia nos habla de una manera tan especial, tan específica, para que podamos entender de que estamos en este mundo, pero estamos siendo transformados a la imagen del celestial. Amén. Por eso es vital para la vida de todos nosotros no caminar religiosamente. Dios no quiere religiosos. Dios quiere personas que estemos aplicadas a la palabra. Vuelvo a recordar, vuelvo a exhortar, el cristianismo no es para que se convierta el hombre en un religioso. El cristianismo es para que el hombre sea transformado a la imagen de su Creador. Solo el poder de la palabra viva y eterna de Dios puede cambiar la manera de pensar del hombre. Amén. Ahí le apareció escrito esto para que no se le olvide. Hoy se lo compartí a los grupos, que solo el poder de la palabra viva y eterna de Dios puede cambiar la manera de pensar del hombre. Amén. Y es que verdaderamente la religión no cambia. La palabra es la que cambia, transforma, limpia, purifica. Y entonces podemos decir también, la manera de pensar en Cristo va a influir en la manera de vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Es importante que podamos creer lo que Dios tiene para nuestras vidas, para que podamos ser transformados. Amén. Su servidor como pastor no puede cambiar la vida de nadie. Dios es el que tiene el poder para cambiar la vida. Pero si usted se dispone. Amén. Vamos a empezar a compartir la palabra, que el Espíritu Santo me ayude para que podamos visualizar lo que fuimos antes y lo que somos ahora, y todo aquel que está empezando la caminata cristiana pueda visualizarse también, y si hay una persona que todavía no ha reconocido a Cristo, se pueda visualizar y decir, tengo oportunidad el día de hoy. Amén. Proverbios 23, verso 7, aquí voy a utilizar la Reina Valera del año 1995, una versión que guarda la riqueza del lenguaje antiguo, pero también mezcla lo moderno para explicarse de mejor manera. Amén. Dice la Escritura de la siguiente manera: porque cuáles son sus pensamientos íntimos
tal es Él. Y entonces la parte en rojo le aparece tal es Él, o sea, el hombre es producto de sus pensamientos íntimos. De acuerdo a la manera como el hombre piensa, así se manifestará su personalidad. Entonces, bien importante, cuando nos centramos en el pensamiento genera la personalidad del hombre. Pensamientos negativos generan una personalidad negativa. Pensamientos positivos generan una personalidad positiva. Pensamientos de miedo generan una personalidad miedosa. Pensamientos de valor, conforme a la palabra, generan un hombre valiente para la gloria del Señor. Amén. Entonces es bien importante que podamos creer que nuestros pensamientos íntimos van a influir en nuestra personalidad. Va a hacer que nosotros seamos conforme a la imagen del que los crió. Por eso el tema de hoy, derribando el ego del hombre natural. Cuando hablamos, hermano, del ego, tenemos que ver algo bien importante en la vida de nosotros. Porque el ego es una manifestación de la personalidad, de lo interno que se manifiesta en lo externo, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando. El hombre sin Cristo, oiga, como estuvimos usted y yo, el hombre sin Cristo está sujeto a la potestad de este mundo. Quiere decir que los que no han venido a Cristo están sujetos al príncipe de este mundo. Los que están en Cristo, pero no tienen una íntima comunión, sus pensamientos pueden ser contaminados por la influencia del príncipe de este mundo. Por eso es de vital importancia que nuestra comunión con Dios vaya cambiando, para que a través de la íntima comunión con Dios, los más íntimos pensamientos de nosotros sean influenciados por el Dios que nos ha amado, amén, no por el príncipe de este mundo. Tenemos que estar definidos, ya no pertenecemos al mundo, sino pertenecemos al reino admirable de Cristo, amén. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí abajo, pero somos de arriba, amén. Dele gloria a Dios. ¿Me estoy explicando? Amén, bien, amén. Usted puso ahí, amén, 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 amén. Gloria al Señor por ello. Entonces quiero explicarle que la Biblia nos advierte claramente sobre los peligros que puede tener el hombre que, aún confesando a Jesús, no le entrega en plenitud el señorío a Jesús. Por eso, cuando vemos a la luz de la palabra, el hombre genera ese ego, esa fortaleza mental, y esa hay que derribarla, porque el hombre, si no se deja ministrar por el Señor, va a ser un ciego espiritual, va a ser una persona, perdone la expresión, va a sonar un poquito duro, pero va a caminar torpemente como cristiano, va a tener desaciertos una y otra vez, porque todavía tiene un ego formado por las fortalezas y los argumentos y la altivez que se manifiesta, que vamos a ver más adelante. Pero es preciso ir puntualizando de que hay una ceguera espiritual, y el enemigo es el que ha hecho ese trabajo en la vida de muchas personas. Por eso es bien importante que podamos creer lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Efesios 2, verso 1 al 3. La versión Reina Valera dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hermanos, veamos a la luz de la palabra. Dice claramente, la palabra nos pone en la posición maravillosa de que éramos, ¿verdad? Dice la palabra que Él nos dio vida a nosotros. Diga usted conmigo, Dios me dio vida por medio de Cristo. Tenemos que reconocer que cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos
en nuestros delitos y pecados. Estábamos inmersos, aunque decíamos que estábamos viviendo, que lo que estábamos haciendo podía ser la plenitud de vida. Estábamos, hermanos, con una potestad de muerte sobre nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos inmersos en una esclavitud, y entonces por eso dice la palabra claramente que en otro tiempo nosotros anduvimos así. ¿Y por qué el hombre está esclavizado a sus delitos y a sus pecados? Porque sigue la corriente de este mundo. Ahora, lo que yo quiero explicar es que lamentablemente muchos, llamándose cristianos, todavía están siguiendo la corriente del mundo. La corriente del mundo silenciosamente se ha infiltrado en las mentes de muchas personas, sobre todo en la juventud. Cuando estamos hablando de los jóvenes, muchos jóvenes han tenido esa influencia, y yo vengo declarando que la juventud tiene que ser conforme al plan de Dios y no conforme a la corriente del mundo. Las iglesias se ha infiltrado la corriente del mundo. Por eso las iglesias que pueden tener éxito con la juventud son aquellas que les han ofrecido corrientes del mundo, disfrazadas de espiritualidad, disfrazadas de evangelio, y realmente tenemos que profundizar mucho en la palabra para poder tener el criterio de escuchar lo que yo estoy hablando y también hablar como yo estoy hablando. No estoy hablando ni religiosamente ni una forma farisea, sino que estoy hablando la verdad. La corriente del mundo ha entrado a las iglesias porque entró a la mente de muchos que tenían el privilegio de predicar el evangelio puro, pero con tal de que la iglesia se llenara, con tal de atraer multitudes, han desvirtuado la verdad del evangelio, y entonces es, sin darse cuenta, la potestad del príncipe de este siglo, hermanos, que opera en los hijos de desobediencia, está en la mente de muchas personas. Por eso los criterios, las opiniones de mucha gente dentro de la iglesia dice: yo pienso, yo creo, yo no estoy de acuerdo con esto. Y realmente la divergencia de pensamiento es porque el pensamiento no ha estado sometido a Cristo, sino que el pensamiento está sometido a la influencia del príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de la desobediencia que un día estuvimos nosotros. ¿Me estoy explicando? Entonces es bien importante, las verdades del evangelio van a llegar cuando uno reconoce que es necesario romper con una maldición, hay que romper una estructura de pensamiento. Entonces, hermanos, esta estructura de pensamiento hace que la persona tenga esa influencia de la carne y piensa en la carne. Por eso el apóstol Pablo dijo: ustedes empezaron en el espíritu y han terminado en la carne. Dice la palabra también: ustedes se han portado como carnales. Y realmente eso hay que erradicarlo, pero no lo va a erradicar el hombre. Yo no lo voy a erradicar, lo va a erradicar el poder de Cristo. Lo que he hecho durante todo este tiempo juntamente con mi familia es estar orando para que usted y usted seamos parte de una simiente que aprenda a caminar conforme a los pensamientos que han sido renovados. ¿Cuántas veces hemos escuchado: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir? Yo no quiero que usted piense como yo pienso, yo quiero que usted piense como piensa Cristo. Y si usted piensa como piensa Cristo y yo también, entonces sí vamos a tener el mismo pensamiento, porque ambos estamos pensando como Cristo pensó. Amén, amén. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces la influencia del príncipe de la potestad del aire está tremendamente afectando a las iglesias, está afectando muchas vidas. Amén. Solo Cristo por su palabra nos va a hacer verdaderamente libres para poder cambiar nuestra actitud. Por eso quiero darle un concepto del ego. El ego, este concepto es literalmente académico, o sea, secular. La palabra, el ego, podemos designar el exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo. Como tal, es sinónimo de inmodestia, arrogancia, presunción o soberbia. Esto es usual allá afuera. Pero lamentablemente la influencia de la potestad del príncipe del aire
ha venido a infiltrarse en la iglesia y puede correr peligro una persona de tener el exceso de valoración de su personalidad, porque tiene una estima muy, muy elevada. Por eso la Biblia dice que nadie tenga un alto concepto de sí mismo de lo que debería tener. Y entonces, como tal, esa persona que se valoriza, que tiene una estima por encima de otras personas, entonces es una persona que no tiene modestia, no es humilde, es arrogante, es presuntuoso, es soberbio, y entonces quiere las cosas a su manera, quiere que todo se haga como él quiere, y no está dispuesto a meterse a la teocracia, porque la iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia. Por eso, qué tan desafiante también es para mí como pastor, que debo de hacer las cosas en el orden divino. Por ejemplo, en la decisión que hemos tomado todavía no reactivar los cultos, hermanos, la decisión que tomamos, lo oramos, le pedimos a Dios, compartí con el pastor Julio y compartí con otros siervos del Señor, para tomar la decisión de hacer lo correcto para bendición de todos ustedes. Yo qué más deseo de estar en el culto, pero realmente las condiciones del país nos guarda a ser prudentes, porque lamentablemente platicaba fuera de cámaras con mi hermano Julián, y también hablé con, no me recuerdo, aparte del pastor Julio, hablé con el hermano Elio, otros hermanos. La percepción es que quitaron el estado de calamidad, quitaron ciertas restricciones, y pareciera que esto está dando la noticia, ya no hay virus del COVID-19, ya no hay. Entonces la gente anda sin mascarillas, la gente ya se descuidó, hermanos, y yo estoy pidiéndole a Dios que esto no haga un rebrote del virus en nuestra ciudad y en Guatemala. Lamentablemente la gente se desajenó, y por eso hace unos días yo predicaba, así como la gente se desajenó del pecado y el primer pecado les dio vergüenza, la gente se acostumbró a pecar y la maldad creció. La gente dejó de cuidarse, dejó de guardar el protocolo. Yo espero en Dios que esto no se vuelva un caos. Estoy orando por ello, pero es importante que podamos ver realmente que la iglesia, hoy meditaba con el Señor, hoy en la mañana, y le decía: Señor, yo no sé cuántos están dispuestos a aplicarse a lo que tú dices. A mí me concierne predicar tu palabra, y los que sean conscientes de obedecerte a ti van a someterse a las órdenes de tuyas a través de esta iglesia. Amén. Entonces, hermanos, el ego se convierte en una barrera. Entonces es bien importante que usted note esta parte que dice la palabra, que antes éramos por naturaleza hijos de ira. Esto es bien importante, que voy a dejar el puente para el día de mañana, porque lo dividí en dos partes, porque cuando el hombre natural se llena de ira, se vuelve torpe y ciego, ¿verdad? Ciego. Por eso es muy usual que se diga: cegado por la ira, agredió a su cónyuge. Cegado por la ira, mató a su cónyuge. Entonces, ¿por qué? Porque es el espíritu que domina al hombre, haciendo la voluntad de la carne, y los pensamientos están contaminados por el príncipe de la potestad del aire, y entonces los que obedecen en esa dimensión son hijos de ira. Por eso tenemos que ver claramente. Yo le pido a Dios que me esté explicando para que podamos entender y que jamás caigamos en eso. Todos hemos tenido cuadros de torpeza, todos hemos tenido estupor en un momento determinado, pero hemos tenido el privilegio de tener libertad en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el hombre natural, influenciado por su ego, por la ira, por la torpeza, va generando fortalezas, y el hombre dice: sí, así pienso yo, ya tomé mi decisión y eso hago. Y punto, dice todavía. Y que nadie me va a convencer. Son unas fortalezas horribles que se levantan en las personas.
Pero realmente, hermanos, la Biblia nos enseña de una manera clara que sí se pueden derribar esas fortalezas, pero necesitamos mucha oración, mucho ayuno, ¿verdad? Amén. Pero yo estoy predicando la palabra porque hemos visto transformaciones, hemos visto milagros. Este hombre que les predica es un ejemplo, ¿verdad? El Señor quebrantó estas fortalezas y yo sé que si usted tiene un familiar, usted tiene un conocido, hermano, solo Dios va a quebrar esas fortalezas. Amén. A veces pensamos que es imposible y yo le digo con todo mi corazón, le digo, Señor, ¿qué podemos hacer con la vida de fulano, sutano? Pero me dice el Señor, sigue orando. Amén. En el nombre de Jesús, yo sigo orando con mi hermano por la vida de nuestro hermano menor para que esas fortalezas caigan. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Aquí vamos a ver, vamos a entrar a la luz de la palabra. Aquí estamos hablando que hay estructuras. Dice la palabra, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, mientras estamos en este cuerpo natural, nuestra inclinación va a ser, o era, mejor dicho, era hacer los deseos de la carne. Estamos en este cuerpo, pero ya no somos de este cuerpo, ya no pertenecemos a esta naturaleza carnal, sino pertenecemos a una nueva naturaleza, que es la espiritual, y por la cual debemos de creer que Dios va a cumplir su obra en nosotros. Amén. Ya nosotros no estamos llamados a vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es vital que la palabra cumpla su propósito día a día en nosotros para hacer la voluntad del que nos ama. Amén. Yo le estoy hablando a los cristianos, estoy hablando a los que no son cristianos. Aproveche la oportunidad. Amén. Aproveche la oportunidad de poder reconocer que hay una nueva manera de vivir. Ahora, por favor, quiero que usted ponga atención que nuestras armas, dice la Biblia en forma clara, no son carnales, no son conforme a la concepción de la mente humana. Nuestras armas no son de este mundo, nuestras armas son espirituales, son poderosas en Dios. Y por eso es bien importante que podamos creer que solamente aplicándonos a las armas que son poderosas en Dios, que el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a mostrar, nos va a instruir para que podamos discernir la manera de utilizarlas para destruir la obra del enemigo que está sobre la vida de algún amado hermano, sobre un amigo, sobre un familiar cercano, sobre un compañero de trabajo. Hermanos, tenemos que ver ese privilegio que no vamos a convencer a alguien con nuestra buena forma de hablar, sino que vamos a ver la gloria de Dios a través del poder del Espíritu Santo, utilizando las armas que son poderosas para destruir esas fortalezas. Porque yo quiero hablarle así brevemente, entonces, sobre los tres dimensiones que nos habla el Señor, que son parte del ego del hombre, que son parte de la torpeza de los que todavía se dejan influenciar por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, esto no tiene que suceder en medio de la vida de nadie, sino tenemos que estar declarando en el nombre poderoso de Cristo que hay libertad en Él. Amén. Fortalezas. Bueno, las fortalezas son estructuras de pensamientos que se han ido formando a través de la influencia del mundo. Filosofías, costumbres, tradiciones, concepciones religiosas sin fundamento. Entonces es bien importante porque muchas personas han reconocido el señorío de Cristo, pero su pensamiento, sus estructuras, sus fortalezas formadas por muchos años están todavía, las bases, se han derribado algunas partes de la fortaleza. Así, por favor, yo quiero que usted tenga como una mente de niño, así como aquellas películas que usted puede ver, que la muralla está bien alta y el enemigo quiere invadir esa ciudad, pero la muralla
aunque ha sido dañada en su estructura, pero no ha sido derribada completamente. Así es el pensamiento de algunas personas, que ya se derribó algo, pero todavía están las bases, todavía están los pilares, y eso hay que destruirlo. Por eso nunca hay un cambio, por eso nunca hay una actitud humilde, reverente, de someterse al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque esas estructuras son unas fortalezas que se influenciaron por muchos años por las filosofías, por las costumbres que vienen de las generaciones pasadas, tradiciones, concepciones religiosas sin ningún fundamento. Por eso dice la palabra sabiamente, que el Señor, nos rescató de la vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino por la preciosa sangre del Cordero. Amén. Entonces, eso todo el mundo lo sabe, pero no es solamente saberlo, sino saber realmente que la fortaleza de la influencia de esos pensamientos ya fueron arrancados de raíz. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, usted que me escucha, hermano, usted tiene que reconocer a veces, porque el temperamento, la actitud de personas, ser un deliberante, ser antagónico, eso no es de Dios, hermano. Porque aunque usted no esté de acuerdo con algo, pero tiene que tener sabiduría para plantar su desacuerdo, no contendiendo. Y si en un momento determinado alguien tiene esa fortaleza, tiene un argumento y piensa de forma diferente, pues es fácil de exponerlo. Pero si en un momento determinado, yo sé que eso lo voy a hablar con argumentos, pero me voy a adelantar un poquito. La gente dice, es que el Señor me dijo, dice. Entonces en un momento terminado, hermanos, el Señor me dijo y a mí me dijo otra cosa. Entonces ¿a quién le estará hablando el Señor? Porque a veces las influencias de las fortalezas y los argumentos vienen porque, fácil decir, es que el Señor así me dijo, el Señor así me reveló, es que el Señor, ay hermano, entonces se vuelve, hermanos, en todo momento hay unos peligros latentes, pero esas fortalezas serán derribadas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hay argumentos. Entonces el argumento deriva de la fortaleza, ¿sí? Entonces es otra área, otra dimensión en la cual solamente por las armas que son poderosas en Dios se pueden destruir, las fortalezas y los argumentos. Mientras hayan fortalezas malas, van a haber argumentos malos. Y el argumento es sencillamente el razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Entonces eso es a consecuencia de el pensamiento. Hay argumentos que se razonan, que demuestran, que justifican, que refutan. Y entonces cuando esto es en forma negativa, hermano, siempre esta persona está en desacuerdo, en contienda, molesto, irritado, buscando adeptos, buscando dividir, buscando socavar el orden. Entonces hay conflicto en la familia, hay conflicto en la casa, hay conflicto en el trabajo. Yo no sé, hermano, yo por el tiempo que tengo de vida, hermanos, hay a veces personas que son bastante nocivas en un trabajo, nocivas en un grupo de compañeros, nocivas en la familia, inclusive, hermanos. Y yo me recuerdo que alguien me dijo, pastor, si a nosotros nos criaron, nos dieron en la misma educación, tuvimos a los mismos padres, pero mi hermano es totalmente diferente. Y yo le digo, tiene razón. ¿Qué pasó ahí? Amén. Pero este es otro tema, ¿verdad? Es importante entonces que veamos la fortaleza, los argumentos, y después viene una actitud, viene una posición del individuo, de la persona. Entonces cuando se manifiesta esta situación, viene la altivez. ¿Y qué es la altivez? Es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo. Entonces la persona que no ha aprendido a ver que la palabra de Dios quiere romper las fortalezas y los argumentos, este es altivo y desafiante. Es desafiante a la autoridad, no le gusta someterse, no le gusta obedecer, quiere hacer lo que se le da la gana. Hermano, lamentablemente eso se da dentro de las iglesias. Pero Dios quiere mostrar su gloria cambiando. Dios es el que quita.
quita y derriba fortalezas, argumentos y altivez, hermano, y Dios quiere que hoy vuelva la visión de Dios a su vida. Dios quiere que usted pueda abrir sus ojos, y eso le voy a hablar el día de mañana, para que pueda ver realmente a la luz de la palabra cómo Dios devuelve la vista al que estuvo ciego, al que estuvo cegado por la potestad del príncipe de este mundo, para no hacer la voluntad de Dios. Pero usted está llamado a hacer la voluntad de Dios. Dele la gloria al Señor con todo su corazón. Amén. Es importante, hermano. Entonces, cuando son derribadas estas estructuras negativas de pensamiento de la vida del hombre, el hombre aprende a estar sujeto a Cristo, porque empieza a amarlo, aprende a amar su palabra, aprende a obedecerla, hermano, y no busca lo suyo. Por cuanto ama a Cristo, aprende a amar a su prójimo y reconoce cuando tiene que ser disciplinado para tener su pensamiento totalmente cautivo a la obediencia total a Cristo. Amén. Dios es maravilloso. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 6, y dice la palabra: y estando prontos, oiga, para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, la persona que reconoce que ya fueron derribadas las fortalezas, los argumentos y toda la altivez, hermano, cuando recibe alguna disciplina para corregir, para que sea encauzada su vida en obediencia, lo reconoce y agradece la corrección, agradece la disciplina. Amén, porque sabe perfectamente que tiene que aprender a obedecer a Dios. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, esta experiencia maravillosa de lo que Dios nos da, nos permite caminar en forma diferente. Nosotros hoy tenemos que ver que nuestras vidas están llamadas a ser transformadas y ver la luz admirable, tener ojos espirituales para ver. Amén. Ver todo lo que Dios nos ha dado. Pero por eso tenían que hablar primero que tienen que ser derribadas las fortalezas, los argumentos y toda la altivez, y estar dispuestos a ser perfeccionados en obediencia. Y cuando algo esté sucediendo en nuestra vida y alguien nos disciplina, nos enseña para que sea encauzada nuestra vida en obediencia, se lo vamos a agradecer. Amén, porque ya no estamos movidos por el príncipe de la potestad del aire. No somos hijos de desobediencia, sino somos hijos de obediencia para la gloria de su nombre. Amén. Por favor, vamos a orar, y el día de mañana esté dispuesto para el día de ayuno y darle la gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias, bendito Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos que ha recibido la palabra. Venimos declarando, Dios del cielo, que solamente el poder de tu palabra nos permitirá derribar el ego del hombre natural, esas fortalezas, esos argumentos, esa altivez que nos habían entorpecido, que nos habían cegado. Señor, no queremos caer en ninguna trampa, queremos tener esa lucidez para poder ver lo celestial, para poner nuestra estima en las cosas de arriba. Muchas gracias, Padre, por lo que tú has hablado en nuestro corazón, por ministrarnos de esa manera tan especial, tan amorosa. En el nombre bendito de Cristo, declaramos, mi Dios, Señor, libertad, bendición a tu pueblo santo, para que te alabe, para que te bendiga, para que te glorifique y puedan ser testimonio de la transformación, porque nuestros pensamientos íntimos, Señor, ya no serán turbados, ya no serán manoseados por el enemigo, sino serán conforme a los designios tuyos, para que cada día manifestemos en nuestra personalidad la imagen tuya, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre bendito de Cristo, por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, y en esta hora que usted tiene la libertad de poder tener de la generosidad del corazón que ha sido transformado, de traer sus diezmos, traer sus ofrendas, de traer sus primicias, por favor tómelas. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo las ofrendas, los diezmos de mis amados hermanos, las primicias, declarando, mi Dios, que son bendecidas, consagradas. Señor, gracias porque tu pueblo ha aprendido a obedecer por amor, no por obligación de hombre, por el hombre, sino por amor a ti, que te conocemos, que tú eres nuestro Dios y Salvador. Gracias, mi Dios, por estas ofrendas, las declaramos bendecidas, y gracias, bendito Dios, por la oportunidad de recibir tu palabra. Amén y amén. Mis queridos hermanos, ha sido un privilegio compartir el mensaje del día de hoy, con mucho gozo, con mucha alegría. Seguimos trabajando a través de esta manera, y por favor,
Ténganos paciencia porque no queremos tomar decisiones apresuradas y poner en riesgo la vida de ustedes. Amén. Sabemos que Dios nos llama a ser prudentes. Hermanos, no se olvide de darle like a la página de Libertador, comparta el mensaje de la prédica en su muro, comparta las buenas nuevas de salvación a todos sus contactos. También suscríbase al canal en la campanita, canal El Libertador en YouTube, y comparta el mensaje de la palabra del Señor. La gloria y la honra sea para el Señor de todo lo que estamos haciendo. Amén. Bendiciones abundantes para ustedes, que la palabra siga obrando en su manera para que cambie cada día nuestra manera de pensar para la gloria del Señor. Amén. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.